En las Sagradas Escrituras está escrito esto. Entonces, lo primero que la gente debe de hacer, primeramente, cuando va a escuchar a un predicador, escuchar y comparar si lo que está hablando el predicador está en el libro, está en las Sagradas Escrituras. Porque si el predicador predica teología, si el predicador predica algo que está fuera de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios lo prohíbe. Porque la palabra de Dios dice en el capítulo número 22 del libro de Apocalipsis, dice: ay de aquel que añada o le quite. Si le añades, Dios traerá las plagas que están escritas dentro de la palabra de Dios sobre tu vida. Y si tú le añades, Dios quitará del libro de la vida, quitará tu nombre, dice la palabra de Dios. Y cuando la gente viene, tiene que prepararse para escuchar el mensaje. El mensaje no solo es para ustedes, el mensaje es para mí. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar testimonio, primeramente, como lo hacemos todos los domingos. Vamos a ir a leer en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el capítulo número 12 del libro de Marcos. Vamos a ver qué es lo primero que enseñó nuestro Maestro Jesucristo, qué es lo principal que las congregaciones deben de hacer. Voy a dar testimonio antes de empezar el mensaje de Dios, que debemos dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Y vamos a ir a leer al capítulo número 12 y en el verso 28 del libro de Marcos. Vamos a ver qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y qué es lo que enseñó nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Capítulo número 12 y en el verso 28. Y la palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba se acerca con el Señor Jesucristo y le hace una pregunta. El Hijo de Dios tenía que responder lo que la gente debe de hacer, y él responde. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La gente, cuando viene o quiere conocer de Dios, lo primero que tiene que entender la gente es que el Dios de las Sagradas Escrituras es uno, que se ha manifestado a la humanidad de diferentes maneras. Se manifestó a Moisés en la zarza, se manifestó en el Hijo a nosotros. Porque dice, en este tiempo, en el Nuevo Testamento dice, Dios se ha manifestado a través del Hijo de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Se ha tenido muchas manifestaciones. Entonces la gente tiene que entender que aunque Dios tenga muchas manifestaciones, se le manifestó a Elías en el torbellino. Dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento que había un torbellino y que la voz salía de ese torbellino, salía la voz de Dios y se comunicó con el profeta Elías de esta manera Dios. También lo hizo de la misma manera con el hermano Job. Job estaba ahí y dice que hubo un torbellino y que la voz de Dios salía de ese torbellino. No significa que el torbellino era Dios, significa que Dios estaba hablando a través de ese torbellino al hermano Job, a Elías, a Moisés a través de esa zarza que ardía, dice, y salió la voz de Dios. No significa que Dios era la zarza, Dios habló a través de esa zarza. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. La gente se confunde afuera y está confundida. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que son dos dioses. Los trinitarios cristianos dicen que son tres dioses. ¿De dónde sacan esta mentira? Si la Escritura lo acabamos de leer. ¿Qué dijo la Escritura? ¿Qué decía? ¿Cuántos dioses son? Uno. ¿Que se manifiesta la humanidad de diferentes maneras? Sí, pero es uno solo. No deja de ser uno solo. Vamos a leer en el Antiguo Testamento y vamos a leer en Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el verso 39. Y vamos a ver si lo que dicen estas religiones es real o la Escritura. Ya vimos, el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, nos enseñó que Dios es un solo Dios.
Y que lo primero que la gente debe de entender en su mente, en sus pensamientos, es de que hay uno solo, el que creó los cielos y la tierra, como dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1, dice, y Dios, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. El cielo y la tierra fueron creados por un solo Dios. Está hablando de singular. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio, y en el verso número 39 dice así: mira ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Está un Dios más pequeño con Dios allá arriba? Jesús el Hijo y Jehová el Padre son dos dioses diferentes que están separados y que hay uno ahí en el trono y el otro está en el otro trono. No dice eso las Sagradas Escrituras. Mira ahora que yo soy, dice la palabra de Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjate cómo es la palabra de Dios. La enseñanza principal que la palabra trae a la humanidad es de que Dios es un solo Dios. Cuando tú quieres acercarte primeramente a Dios, lo que debes de hacer es reconocer que Dios es un solo Dios. Esa es la información que el libro nos está dando. Lo primero que debe de entender la gente es que Dios es uno. No son dos, no son Trinidad, porque la luz del mundo, esa iglesia falsa, dice que enseñan. Y conozco gente de la luz del mundo y he platicado y me platican y me dicen, no, cuando vuelva Jesús, cuando vuelva Jesús, va a venir Jesús y su Padre, Jehová. Dicen que son dos. Los mormones dicen que son 5 dioses. En la India hay más de 3 millones de dioses que profesa la gente. La gente está confundida porque no conocen el Dios de las Sagradas Escrituras, al único y verdadero Dios. Él dice que Él es, ¿cuántos? Uno solo. Eso es lo que la gente debe de entender primero cuando se acerca a conocer la palabra de Dios. Es que el libro nos enseña de principio a fin. Leímos en el Nuevo Testamento y podemos leer en el Antiguo Testamento que hay un solo Dios. Y en el libro de Apocalipsis las Sagradas Escrituras dicen, yo veía a un trono y uno sentado sobre él. Había un solo trono y había un solo espíritu sentado sobre ese trono. Y eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. La gente cuando venga a conocer a Dios, lo primero que debe de hacer es reconocer que Él es uno. Y vamos a pasar ahora a la parte más importante. Siempre que predico, siempre me gusta dar testimonio antes de empezar la predicación, que Dios es un solo Dios. Y ahora vamos a pasar a la parte más importante, como dice las Sagradas Escrituras. Tienes que poner atento tu oído para el mensaje que el Señor Jesucristo trae en este día para nosotros. ¿Cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo puso o inspiró en este día para que predicásemos, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 y en el verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que el Señor puso en este día? Mira lo que meditaba, pensaba yo esto en la semana, en estos días. Me decía una persona por internet, me platicaba y me decía, un pastor de aquí de Tijuana, de la iglesia apostólica, puso, nosotros no somos apostólicos de la denominación, nuestra denominación no es ser apostólico, decía la persona. Nuestra doctrina es apostólica. Y eso no existe en las Sagradas Escrituras. Y ahorita vamos a leer, porque la gente se confunde entre qué es la doctrina de las Sagradas Escrituras, de dónde viene, de quién es. Y no entienden y malinterpretan, porque les enseñaron en una escuela que la doctrina que ellos profesan es la doctrina apostólica. Eso es una mentira, porque eso viene de Roma. Si tú te pones a estudiar
la, la enseñanza de los católicos, te vas a dar cuenta que hay un credo, ellos le llaman credos, ¿verdad? Se llama el credo apostólico. Cuando la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o cualquier iglesia que profese que siguen las sagradas escrituras, dicen que son de la doctrina apostólica, son mentirosos. O ponle que no digan mentiras, porque están siguiendo la doctrina de la iglesia católica romana, apostólica, católica, romana, universal. En esa parte sí tienen razón, pero no siguen la doctrina de las sagradas escrituras. Y ahorita lo vamos a comprobar con el libro. Vamos a ver cuál es la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Y vamos a leer en el capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver y detalladamente vamos a desglosar si la doctrina de las Sagradas Escrituras es de los apóstoles o si está mal lo que está hablando la gente allá afuera. La doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa esas palabras? Se confunden. Vamos a ver. Porque la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, un ejemplo voy a poner, ellos no creen en apóstoles en este día. Ellos dicen que ya no existen los apóstoles ni los profetas, y que la doctrina que profesan es de los apóstoles. Vamos a ver si es cierto con el libro. Vamos a ir a leer capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Fíjate, vamos a leer con detalle ahí ese verso. Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos se quedan con estas palabras que dicen en el libro de los Hechos. Vamos a ver si la doctrina es de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra vez. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, ya les dije, es enseñanza. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la gente está leyendo aquí, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Cuando tú vas a una escuela, a la universidad, o vas a agarrar una carrera corta, o lo que sea, mecánica, no, jardinería, lo que sea, o estudias en la universidad para ser abogado, la doctrina, la enseñanza, te la enseña un maestro, pero no significa que el maestro es el dueño de esa enseñanza, ¿verdad? Porque años atrás otras personas colaboraron para aprender la enseñanza para los médicos en este tiempo. Es una conjunción, hablando de las cosas del mundo. En las cosas de Dios no es así. Aquí en las cosas de Dios la fuente es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él inspiró a los hombres para que escribieran este libro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá en el mundo el maestro les enseña, pero no significa que la enseñanza sea de Él. Él es un abogado, puede ser un abogado el que te enseña en la universidad, pero no significa que la enseñanza sea de esa persona que está ahorita en este tiempo enseñando. A las enfermeras, a los doctores, a los abogados, cualquier licenciatura o ingeniería. Porque anteriormente agarran el conocimiento de gente que anteriormente practicaron y llegaron al conocimiento de esto para que en este tiempo se aplique. La gente malinterpreta este verso, la iglesia apostólica, vamos a poder decir, y otros más. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Estaban practicando, dice, eso significa este verso. Y practicaban la doctrina y practicaban las enseñanzas de los apóstoles en la comunión de los unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pedro, una pregunta, lo voy a hacer. ¿Pedro es el dueño o los apóstoles de esta enseñanza? ¿De dónde viene? Ese es el error que comete la iglesia apostólica y muchas iglesias. ¿De dónde viene la enseñanza
del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de la enseñanza? Dios. Claro, Dios. Entonces, cuando ellos dicen, nosotros creemos, por eso le pusieron a la iglesia así, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Pero lo que ellos practican no se parece en nada a lo que dice el libro. Lo que los católicos practican no se parece en nada a lo que enseñó el maestro por excelencia, el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que ellos me digan que siguen a Dios y le engañan? Porque son miles y miles de gente, muchos ya han muerto y siguen enseñando esto, las congregaciones en el mundo. Pero en realidad la fuente, que es el libro, no están practicando como dice el libro. Si no lo practican, no lo pueden enseñar porque no lo pueden enseñar, la gente no lo puede practicar. Vamos a desglosar cuál es la doctrina de los apóstoles. ¿Era de ellos? ¿O cuál es la doctrina de los apóstoles? Y vamos a ir a leer el libro de los Efesios. Porque la iglesia apostólica, recuerdo bien, Efesios, ellos decían, se jactaban, se enaltecían, que ellos dicen que practican esta doctrina, que es la iglesia de los apóstoles, o la doctrina, pero la enseñanza de los apóstoles. Vamos a ver si verdaderamente ellos practican la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Si practicas lo que dice el libro, es que en realidad estás practicando lo que dice las Sagradas Escrituras. Capítulo 2 del libro de los Efesios, verso 20. Capítulo 2 del libro de los Efesios, verso 20. En esto se basan muchas de las iglesias, fíjate. Capítulo 2, verso 20. Dice así la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjate lo primero que te dice la escritura. Efesios capítulo 2, verso 20. Si nos estás viendo por internet, síguenos y compara y verifica si lo que Dios nos ha dado para predicar está de acuerdo a la enseñanza del libro. Capítulo 2, verso 20 del libro de los Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Te tienes que preguntar, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es un fundamento? Es el que está mero abajo. Cuando vas a construir una casa, es el cimiento de una casa. ¿El fundamento cuál es? Que existen apóstoles y que existen profetas. Y el apóstol, dice la escritura, el primer apóstol que hubo fue Cristo Jesús, dice en el libro de los Hebreos. Sumo sacerdote, apóstol, dice la palabra de Dios que Jesús es el apóstol. Fíjate lo que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cómo tú me dices que crees en la enseñanza de los apóstoles si en este tiempo no crees que hay apóstoles y no crees que hay profetas? Hay pastores, hay evangelistas y hay maestros, pero ya no hay apóstoles y no hay profetas. Es una mentira que una persona diga eso. No puede ser que tú digas, yo creo en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, y que tú digas en este tiempo, ya no hay profetas y apóstoles. Porque agarran un verso en el libro de los Hechos, en donde dice, en el Nuevo Testamento dice Pablo: yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, como un abortivo, porque fui perseguidor de la iglesia, dice la palabra de Dios. Ellos dicen como que el más pequeño, el último, nunca dice soy el último apóstol. Significa que él recibió a la enseñanza de parte de Dios, de ellos, al final. Pero no significa que Dios... Hay un verso donde Dios dice que existen, pero no existe un verso en las Sagradas Escrituras en donde Dios los quitó. Y ahí falla la gente con sus interpretaciones erradas. Entonces dice Efesios capítulo 2. Este es el verso que te predican los apostólicos y la mayoría de las congregaciones cristianas, pero no lo creen. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo. ¿De quién es la doctrina? De Jesucristo. Pero ¿qué parte de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era el que trajo la doctrina? ¿Qué parte? ¿El hombre o el espíritu? El espíritu, claro. Vamos a leer. Vamos a ir a leer el libro de Juan. El Evangelio de Juan. Capítulo 7, verso 16. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y en el verso 16. La iglesia apostólica se jacta y muchas congregaciones lo mismo dicen ellos. Es que nosotros queremos en la doctrina y lo que leímos, edificados sobre sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Nomás lo leen, pero no lo explican. No lo explican. La doctrina de Dios, de las Sagradas Escrituras, vamos a ver si es de los apóstoles. Fíjate lo que dijo un apóstol, el mismo Hijo de Dios. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 16, dice así. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, lo que yo enseño, no es mía, sino de aquel que me envió. ¿La doctrina es de los apóstoles? Si Jesús era apóstol, el hombre, el que lo envió fue el Espíritu. El Espíritu formó en María al Hijo de Dios y lo mandó a predicar la verdad y la salvación a las naciones. Primero empezando por Jerusalén. Y después Él enseñó a los apóstoles para que fueran ellos y trajeran y llevaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús le dijo, Jesús le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿cómo ellos dicen, la iglesia apostólica, que la enseñanza es de los apóstoles? Si el Hijo de Dios dice que no era de Él. Están en un error, ¿verdad? Claramente están en un error. Porque así están engañando a la gente y diciendo que el simple hecho de que tú me digas que crees en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles no era de ellos, se las enseñó el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios dice que la doctrina tampoco era de Él, la enseñanza era desde el Padre. El Espíritu es mayor que el Hijo, dice la palabra de Dios. El Hijo no era Dios, por eso siempre lo he explicado y he predicado varias veces de eso. El hombre, dice la palabra de Dios, dice en el libro de Números, Dios no es hombre, en el capítulo 21. Dice, de Números dice, Dios no es hombre. Significa que Jesús, el Hijo de Dios, no era hombre. En el Nuevo Testamento dice, Dios estaba en Cristo Jesús. Significa el Espíritu, que es mayor que la carne, se metió en ese hombre y predicó lo que hablaba ese hombre, las palabras que le enseñó a los apóstoles y lo que le enseñó a los discípulos y a las hermanas que estaban escuchando ahí, no eran de Él, venían del cielo, venían de el Espíritu, que es mayor que el hombre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La enseñanza no es mía, dice Jesús, el Hijo de Dios, sino de aquel que me envió. Entonces, si una iglesia, cualquier que se llame, dice, ya no hay apóstoles y profetas, pero el apóstol por excelencia, Cristo Jesús, que hizo discípulos y hizo apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa mensajero. ¿De dónde salen los pastores? ¿Y de dónde salen los ministros? Son, ¿cómo lo he dicho? Las palabras que uso, ya he dicho, son marca patito, los ministros de las iglesias en el mundo. Porque no creen en los apóstoles. Y luego hay otros, volvemos a lo mismo. La doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. El que lo envió instituyó que Él es un solo Dios, ¿verdad? El que lo envió instituyó que haya apóstoles y profetas, maestros, evangelistas, pastores.
Entonces, si dicen ellos que creen en la doctrina de los apóstoles, no es una mentira, porque yo he conocido apóstoles que creen en la Trinidad. Ese no es un apóstol de Dios, porque los apóstoles de la Biblia, ¿en qué creían? En un solo Dios, en el Espíritu, en el Creador, en el Padre eterno, y su nombre es Jesús. Entonces, ¿de dónde están sacando esta enseñanza la gente? Las congregaciones. ¿Por qué engañan a la gente de esta manera? El Hijo de Dios dice: la doctrina que yo enseño no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y cómo vas a aprender tú la doctrina de Dios? ¿Cómo vas a aprender la doctrina que es del Espíritu, que está en la Sagrada? Dijo la palabra de Dios, dice: lámpara a mis pies es tu palabra. El salmista escribió estas palabras. Es una lámpara la palabra de Dios. La enseñanza de Dios te abre el camino, es una lámpara. Está oscuro aquí, pones una lámpara y te va alumbrando para que puedas caminar, porque si no ves, ¿qué pasa? Si no hay luz, te tropiezas, ¿verdad? Te caes, te golpeas, te lastimas. La doctrina de los apóstoles era la doctrina del Espíritu eterno. No era de ellos, era del Espíritu eterno. Se va pasando así de generación en generación. Fíjate lo que dice. Vamos a seguir leyendo ahí en Juan 7, verso 38. La doctrina de los apóstoles, ¿cuáles era? No era de ellos. La enseñaban, pero la enseñanza viene del Espíritu, del Padre, del Creador de todas las cosas. Capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, en el verso 38. Vamos a ver cuál es la doctrina de Dios y de los apóstoles, la que enseñaron los apóstoles y los profetas. Capítulo 7 del libro de Juan, verso 38, y dice así la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, o sea, la doctrina de los apóstoles era que creyeran en quién, en Jesús, en el Hijo y en su Padre. El que cree en mí, ¿cómo debe de creer? Como dice la Escritura. ¿Cómo es la doctrina de Dios? Tienes que creer en la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Sigue diciendo en el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. ¿Cómo debes de creer cuál es la doctrina de Dios? ¿En qué tienes que creer? En el libro, en la palabra. La gente no cree en la palabra. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles es que creyeran como está escrito el libro. Eso lo enseñó el Hijo de Dios. Le enseñó a los apóstoles. ¿Por qué la gente no cree en lo que dice el libro? Cargan la Biblia. Se ven bonitos en las congregaciones con la escritura, todos. La leen, la conocen. Hay un hombre que tenga la revelación de parte de Dios y que les enseñe los misterios de la palabra. No. Van a una escuela, les quitan más dinero por una clase de mentiras, demoniología, escatología. Mentiras. Esto es lo que ha confundido al mundo entero y a las congregaciones, porque creen en las palabras que hablan los hombres, pero en realidad no creen en lo que dice el libro. Jesús nos dijo, es un mandamiento, vamos a ponerlo de esa manera, es una enseñanza de que el que cree en mí, como dice la Escritura, tenemos que creer en Él. ¿Cómo vas a tú saber si es la enseñanza de los apóstoles, de los profetas, si es enseñanza del diablo, si
no te basas en las Sagradas Escrituras si no la lees, si no oras, si no ayunas, si no le pides a Dios que te libere del poder de las tinieblas. Jesús manda y nos enseña que la doctrina era del Espíritu, que no era del hombre. Ningún hombre trae esta doctrina. No le pertenece la doctrina a los hombres. La tienen que obedecer. La tenemos que obedecer todos para ser salvos. ¿Y qué es? Apóstoles, profetas. Sí, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros. ¿Pero los pastores pueden salir de la nada? No. ¿Quién nos enseñó a los apóstoles? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles después de que recibieron el Espíritu Santo? Oraron y enseñaron a los discípulos, como el evangelista Felipe, que fue uno de los 7, dice la Biblia, que los apóstoles oraron y los mandaron a predicar la palabra a Samaria y a los alrededores. ¿Hacen esto en las congregaciones? ¿Existe un hombre que se le haya metido el Espíritu de Dios como Daniel en el Antiguo Testamento, un profeta? Y que dijo el rey que dijo el faraón: ¿en dónde encontraremos un hombre como este, en el cual mora el Espíritu de los dioses santos? Un gobernante del mundo hablando de la doctrina de Dios y de la enseñanza de Dios, la santidad. Entendió en su cabeza y lo vio cómo actuaba, era un servidor de él y dijo: no, este no es como como los brujos y los magos que tengo de este lado. Este Daniel y sus amigos son diferentes. Hay un espíritu especial dentro de él. Es diferente, es santo, no comete pecado. Aunque lo quieran enjuiciar sin razón los de alrededor, él sigue firme con su Dios y practicando estas cosas, y tiene una inteligencia diferente a los demás, tiene misterios. ¿Y qué dijo este? No era ni nada, no seguía a Dios. Los egipcios creían en dioses, creen como el mundo en dioses. ¿Mande? ¿Sí? ¿Y qué pasó? En Babilonia. Y José también, me refería a los dos. Daniel en Babilonia y José en Egipto. Lo mismo dijeron los dos. Estos tienen el espíritu de los dioses santos. ¿En dónde vamos a encontrar a hombres como Daniel y como José? La sabiduría que Dios les dio. Pero ahora tú vas a una congregación y ¿dónde está la sabiduría? Hay. Nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles. Enséñame la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Enséñame, porque quiero aprender. Si yo estoy mal, quiero aprender. A mí el que me ha enseñado es el Dios Todopoderoso. El Espíritu, su palabra. Ese es el que te enseña. Pero se han levantado hombres sin el Espíritu Santo y mujeres. Porque la doctrina de los apóstoles, no hay mujeres predicando, ¿verdad? En la doctrina que enseñaron los apóstoles no existen las mujeres, ni una sola mujer predicando aquí en este libro, ni en los que le quitaron. No existe. Hay mujeres profetizas. Esa es la doctrina de Dios. ¿Qué significa que una mujer es profetisa? Que viene Dios, se le mete el espíritu a la mujer y empieza a hablar cosas del futuro. Mañana va a pasar un terremoto en Tijuana, prepárense hermanos porque a las tal hora va a pasar esto. Te sientas y es todo. No te da la enseñanza de la revelación o lo demás de lo que debes de hacer. Es todo. Te sientas y ya es palabra de Dios. Eso es una mujer profetisa. Como lo fueron las hijas de Felipe el Evangelista. Dice que tenía 5 hijas y que las 5 eran profetisas. Eso dice el libro de los Hechos. ¿De dónde pues? ¿Cómo la gente va a aprender si no tienen esta gente en las congregaciones la enseñanza de los apóstoles, que es la enseñanza de Dios? Esto es lo que la gente debe de entender. Es triste ver eso. Vamos a ver una parte, la enseñanza. Ya vimos, la enseñanza de Dios es que creas que hay un solo Dios, ¿verdad? La enseñanza de Dios es recibir el Espíritu Santo. Le dijo Dios a Nicodemo:
El Hijo de Dios le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de agua, Nicodemo, y de espíritu. Tienes que nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu. ¿Qué es nacer de agua? Bautizarte, arrepentirte, bautizarte en el nombre de Jesucristo para que Dios perdone tus pecados y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice, Jesús le explicó, y después tienes que recibir el Espíritu. Así como el viento sopla de todos lados, no sabes de dónde viene el aire, el viento, así es el Espíritu cuando entra en alguien. Eso fue lo que le pasó a los hermanos en el día del Pentecostés, como dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que recibieron, estaban todos unánimes en un mismo sentir y recibieron el Espíritu Santo. La doctrina de Dios es que te arrepientas, que te bautices, que creas que hay un solo Dios, que creas en su Hijo, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, que fue glorificado por Dios. Ese cuerpo fue transformado y fue levantado hacia arriba. Y cuando vuelve es un solo Dios, no van a ser dos. Es el mismo que subió, dijeron los ángeles, es el mismo que va a bajar, dice en el libro de los Hechos. En el libro de Juan, eso dice, en Hechos, creo que al final de Juan. Pero bueno, eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo es que la doctrina de los apóstoles la quieren encarrilar hacia otro lado? Es una mentira, no es de ellos, es que es la doctrina de ellos, de la enseñanza. No me vengas con eso. El Hijo de Dios dijo, lo que yo le estoy enseñando a estos apóstoles no es mío, es del Espíritu, viene del cielo. ¿De dónde voy a sacar yo la enseñanza para la gente? Yo soy un hombre igual que toda la gente, y como fueron los apóstoles, y como fue el Hijo de Dios. Un hombre, la diferencia de él es que él no tenía pecado, a todos los demás que hemos nacido. Esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir viendo cuál es la enseñanza de los apóstoles. Mateo capítulo 19, verso 5. Vamos a ver si la doctrina de la Iglesia Apostólica y de las demás congregaciones son la doctrina de los apóstoles y del Espíritu eterno de Dios. Fíjate, capítulo 19, verso 5. Vamos a empezar, capítulo 19, verso 3. Vamos a empezar en el verso 3. A leer ahí, por favor. Capítulo 19 del libro de Mateo, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Está bien que te divorcies de porque ya te enfadaste de tu esposa? Le estaban preguntando. O porque no hace bien la comida, o porque se hizo viejita. Vamos a ver qué dice la respuesta del maestro. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Siempre remarca el Hijo de Dios que no lo habéis leído. Siempre remarca, la palabra es lo que debemos de seguir, lo que está escrito en el libro. ¿No lo habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. La doctrina de Dios es que creó a los seres humanos, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque hay iglesias LGTB en donde las lesbianas y los homosexuales se casan entre ellos mismos. Y ellos hacen unas ceremonias y dicen, Dios, y tienen la Biblia. Y le quitaron unos cuantos versos donde habla de la homosexualidad. Eso existe acá en Estados Unidos y aquí en México ya también hay iglesias así. Soy cristiana, dicen las mujeres lesbianas. Una machorra y una más femenina y dicen, soy cristiana. Yo sigo a Cristo. ¿Qué dice la doctrina de Dios? Que los creó como varón y hembra, hombre y mujer hizo. No hizo mujer y mujer, no hizo a Petra y a Lisi, no hizo a Pedro y a Pablo para que se casaran. ¿Cómo hizo? Varón y hembra. Adán y Eva creó en el principio, nos enseña el maestro. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate lo que enseña la palabra de Dios. La doctrina de los apóstoles es: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué les permitió Moisés? Nunca dice que Dios le permitió dar carta de divorcio. Está diciendo, Moisés lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios, siempre te tienes que ir al principio. Por eso dice la escritura en el libro de los Proverbios: buscad las sendas antiguas. Las sendas antiguas son las cosas del principio de la humanidad, lo que estableció Dios y su palabra. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En el 11 dice: entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hasta ahí lo dejamos. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de los apóstoles? Que no te debes de divorciar. Dios está enseñando que solo si no fue la única causa que la persona puede dar una carta de divorcio es a causa de la fornicación. Cuando una persona se casa, fornica. Si un ejemplo, ya están casados y el esposo engaña a la esposa, ¿está fornicando? No. ¿Cómo se llama la palabra o cuál es la palabra? Incluso el mundo la sabe. Cuando una persona está casada, un hombre y una mujer, y ese hombre o la mujer engaña al esposo o la esposa al esposo, ¿cómo se llama la palabra? Se llama adulterio, no se llama fornicación. Y los pastores que dicen que siguen la doctrina de los apóstoles, aquí está el apóstol mayor, Jesucristo enseñando. Él enseñó, dijo, solo a causa de fornicación. La persona cuando está casada no puede fornicar. La persona cuando se casa comete adulterio. ¿Cómo puedes fornicar? Cuando estás comprometido, ¿verdad? Estás comprometido y todavía no te has casado en el civil, pero ya hiciste ya dice tu palabra para casarte y estás haciendo los preparativos para la boda. Esa es la única manera. Y si tu mujer va y se embaraza de otro hombre o fornica con otro hombre, o tú te vas y te metes con otra mujer y se da cuenta el hombre o la mujer, le puedes dar carta de repudio, de divorcio, de separación, y no consumar ese matrimonio. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Son dos cosas diferentes, el adulterio y la fornicación. ¿Qué te decía la hermana que donde fuimos hace un par de sábados? No les enseñan ni qué es si tú vas con un abogado, el abogado te va a explicar qué es un adulterio y qué es una fornicación. No son cristianas esta gente, conocen las leyes terrenales. No, adulterio es esto, fornicación es esto. La gente de las congregaciones no les enseñan qué es fornicación y qué es adulterio. El maestro dice que cualquiera que dé carta de divorcio comete adulterio. ¿Pero qué les dicen en la iglesia apostólica y en las demás iglesias? Que se divorcien, les dicen, ¿verdad? ¿Es la doctrina de los apóstoles? Jamás. No es la doctrina de los apóstoles. Esto es doctrina del infierno, es mentira del diablo. Cuando uno tiene la doctrina de los apóstoles, crees en los apóstoles, crees que hay un solo Dios, crees que el camino de la santidad es el camino y la religión de Dios. No crees en divorciarte. Nunca va a venir un hermano y viene y lo bautizas y le dices, hermano, yo me quiero bautizar, ya me arrepiento. Lo bautizamos, pero mi esposa no quiere bautizarse, no quiere nada con la iglesia. No se separe, hermano. La Biblia recomienda no separarse. Siga con ella, porque quizá con sus acciones y con su testimonio usted va a hacer que ella vea el cambio en usted. O si es una hermana, lo mismo. No se separe de su esposo. Eso recomienda. Si el hombre le pega, si el hombre es un drogadicto, si el hombre la maltrata, entonces yo aconsejaría, yo te diría, sepárate de tu esposo por un tiempo y ponte a ayunar y ponte a orar para que Dios traiga a esa persona al camino de Dios. Pero no te puedes separar, pero no puedes dar carta de divorcio. Eso es lo que enseña la doctrina de los apóstoles.
Jesús está enseñando, no te puedes divorciar. ¿Enseñan las iglesias eso? ¿Qué enseñan? Que se divorcien, ¿verdad? Y se vuelvan a casar. ¿Lo vimos? Lo hemos visto, ¿verdad? Conociendo a la esposa, es que ya está esquizofrénica, la voy a dejar. Es que se puso gorda, la voy a dejar. Hermano, vaya y divórciese. Y ahí vino, voy a ir a agarrar una muchachita más joven allá del pueblo. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Lo han hecho? Lo hemos visto. Es una mentira esto. La doctrina de los apóstoles es que no te puedes divorciar. ¿De dónde sacan estas mentiras? De la teología. Los enseñan en las escuelas de demoniología, pero no les enseñan de la palabra. Vamos a seguir leyendo. Doctrina de los apóstoles estamos viendo, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿esto lo enseñan los pastores en las congregaciones? Y la gente cree que lo que el pastor está hablando está en el libro y es real. Es triste ver el declive de toda esta religión en el mundo. Y por eso siempre que predico y Dios me permite predicar, siempre lo digo, Dios nos levantó para corregir. Eso dice en el libro de Timoteo, toda palabra es útil para corregir. ¿Cómo te voy a corregir? ¿Con mis palabras? ¿Con mi enseñanza? ¿De quién es la enseñanza? De Dios. ¿Con qué lo voy a corregir a la gente? Con el libro. Esa es la manera que la gente corrige su vida. Esa es la manera que la gente va a dejar el pecado. El drogadicto va a dejar la droga por el poder de la palabra de Dios. La prostituta se va a salir del congal por el poder de la palabra de Dios. El ladrón, el mentiroso, el violador, el asesino, la gente que está en la cárcel, ¿cómo se va a ser libre del poder de las tinieblas? Si ellos quieren salir de la mentira y del pecado y llegan a estas congregaciones tibias, no hay poder en esas congregaciones, no está el Espíritu de Dios. Si gritan, si brincan, si aplauden, si dan vueltas, tocan mejor los instrumentos que los músicos profesionales del mundo, pero el Espíritu de Dios y su palabra no está ahí. No puede la prostituta rehacer su vida de acuerdo a la palabra de Dios si no está la enseñanza de Dios ahí. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas es lo que el mundo entero y los gobernantes deben de aprender, como el faraón y como Nabucodonosor en el tiempo de Daniel. Eso es lo que debe de hacer. ¿Qué hizo Ciro? Fue inteligente. La Biblia dice, aunque no me conociste, Ciro, pero me fuiste instrumento, dice en el Antiguo Testamento. Le fue instrumento un presidente de un país, de varios, porque tenía poder sobre varias naciones, Ciro, y liberó al pueblo de Israel y lo usó para bien. Él vio el poder que se manifestaba en ese profeta Daniel. Él dijo, aquí está el espíritu de los dioses santos, porque ellos creen en muchos dioses, por eso dijo dioses, pero es un solo Dios. La doctrina de los apóstoles es creer que hay un solo Dios. Y no estas mentiras que están enseñando, están haciendo que la gente se vaya al infierno, y siempre lo digo cuando predico. La gente se sorprende por las palabras que Dios ha puesto en mi boca y la sabiduría que me ha dado, sin estudiar. Ni tiempo tengo a veces, y yo lo digo, yo soy una persona sincera, no tengo mucho tiempo de leer la Biblia por la vida que me toca, porque estoy muy ocupado todo el día, ¿verdad? Estamos ocupados todo el día, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios no me dio la sabiduría para entender las sagradas escrituras y lo poco y lo que voy leyendo. Pero no me digas tú que eres cristiano y que no lees la Biblia, como yo conocía a muchos. ¿Cristiano y no lees la Biblia? ¿Cómo vas a saber si lo que el predicador está predicando es de Dios? Ministros me dijeron a mí, esta es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y yo empezaba y yo dije, no, esto no es la doctrina. Ahí estamos leyendo lo que es la doctrina. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 6 del primer libro de Timoteo. Capítulo 6 y en el verso número 3. 6, verso 3 del primer libro de Timoteo. Fíjate lo que dice la escritura. Gloria a Dios.
Fíjate lo que dice la Escritura. Capítulo 6, verso 3 del primer libro de Timoteo, o carta del apóstol Pablo a Timoteo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 3, primera carta de Pablo a Timoteo, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente no se conforma con las palabras de Jesucristo, porque dicen que se pueden divorciar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pueden cobrar los pastores un salario, ¿verdad? Eso dicen ellos, ¿verdad? Pero la Escritura no lo enseña. No se quedan conformes con lo que enseñó el maestro por excelencia, el Hijo de Dios, y lo que enseñó los apóstoles y los profetas. Y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina de la piedad? ¿Sabes cuál es la doctrina de la piedad? Dios fue manifestado en la carne. Dios fue manifestado en la carne. Dios se metió en un hombre y empezó a hablar a través de ese hombre. Dios no se hizo hombre, Dios se manifestó, se dio a conocer. El hombre enseñó quién era Dios verdaderamente, porque los profetas no podían. Tenían la palabra de Dios, pero no tenían la enseñanza de parte de Dios a enseñar a la gente. Podían enseñar los mandamientos, pero no tenían los misterios. Pero cuando viene el Hijo de Dios y empieza a enseñar los misterios de la piedad, y dice, y la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjate, esta gente de las religiones que son, están envanecidos, nada sabe. Fíjate lo que dice Dios. Los que enseñan diferente a la doctrina de los apóstoles y de los profetas no saben nada. Y delira se imagina, está alucinando en tu mente, hay imaginaciones de pensamientos acerca de cuestiones y contiendas de palabras nomás, de las cuales nacen envidias. Es lo que tú puedes ver en las redes sociales. El otro de la otra iglesia se enoja. ¿Qué me dijeron el otro día cuando me salí de la iglesia? Le dijeron a los hermanos de la congregación, fíjate, ya 4 años, y el pastor les dijo: no se junten con el hermano Caleb, no se junten con Caleb. Si hubieras dicho, el hermano Caleb está en adulterio, el hermano está blasfemando la palabra, el hermano es un ladrón, un mentiroso. No, quiere seguir a Dios y santificarse. Y el pastor decía, no le hablen, porque después los va a santificar también a ustedes, porque después les va a enseñar los misterios de Dios que ha puesto. Fíjate qué diferente lo que los hombres dicen. No se junten. Si yo conozco a otro hombre que predica la santidad de Dios conforme a la doctrina de los apóstoles y de los profetas, ¿qué crees que le voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Ve y escucha, porque probablemente Dios le ha revelado más cosas a él que a mí. Es un apóstol, es un profeta. Escúchalo verdaderamente. Yo te voy a recomendar, ve y escucha a ver si lo que dice el libro es verdad con lo que está hablando él. Y si es así, gózate y recibe, porque Dios a cada apóstol y a cada profeta le dio cosas diferentes, revelaciones diferentes. Ahí está en el libro. Una cosa le dio a Pedro, otra cosa le dio a Juan, otra cosa le dio a Jacobo, otra cosa le dio a Matías, otra cosa le dio a Bernabé, otra cosa le dio a Pablo. Diferentes. Otra cosa al profeta Elías, otras cosas al profeta Enoc. A cada uno escoge conforme la voluntad de Dios es. Él hace lo que él quiere, Dios es así. Entonces yo te diría, ve y, oye, escucha a ese profeta verdaderamente si es de Dios. Pero lo comparas con el libro y lo que hablan no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Dice Dios en el capítulo 6, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Que es la palabra blasfemia? Es cuando tú le cambias a la palabra de Dios algo. Tú dices que se divorcien, pero la palabra de Dios dice que todo el que se divorcia comete adulterio. Malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos,
de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Dónde he visto eso antes? ¿En dónde toman la piedad como fuente de ganancia? Las iglesias 99% en el mundo roban a los hermanos, lo utilizan de ganancia. No trabajan los pastores y la esposa la manda a que se haga una operación de senos, que se levante el trasero con una operación. ¿Cierto o no es cierto? Como esa supuesta pastora Yesenia Ten. Antes, ahí ve sus prédicas, después operada. Se operan porque les deja mucho dinero. Se compran casas, se compran carros. Dejó al marido y agarró uno más joven, porque ya tiene dinero y reconocimiento. Y la gente, está envanecida la gente. La gente está ciega porque no entienden lo que dice el libro. La doctrina de los apóstoles y de los profetas, que no es de ellos, sino es del Espíritu eterno de Dios. Fíjate lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Sigamos leyendo. Vamos a leer en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Es la segunda carta, La segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si tú vas a una congregación y el pastor está predicando, lo hicimos por muchos años en ignorancia, ¿verdad? El pastor decía que se divorciaran, el pastor no les decía nada a las mujeres y a los hombres que estaban ahí vestidos, a los muchachos de la alabanza con los pantalones pegados, enseñando todo a las mujeres. Eso está mal. Eso no es la doctrina de Dios, de Cristo. Porque la doctrina de Cristo, ¿cómo dice la Biblia que deben de vestirse las mujeres? Con modestia. El hombre y la mujer deben vestirse con modestia, en santidad, con respeto. Y esto no lo hacen. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú le dices amén a estas cosas, estás participando de sus malas obras. Si crees en la teología y le dices amén a la teología, estás participando de sus malas obras. No conoces al Hijo ni al Padre. Tienes que conocer quién es el Hijo y quién es el Padre. No son dos diferentes. El ser humano era uno, era un hombre, era el Hijo de Dios. Y ahora nosotros venimos a ser hijos de Dios, dice la Escritura. El hombre viene a ser hijo de Dios. No son dos dioses, no son tres dioses. ¿Cómo quieren venir con la doctrina de los apóstoles si no saben lo que enseñan o enseñaron los apóstoles de la antigüedad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, verso 1. Esto es lo que debemos de hacer todos, en este verso que vamos a leer, capítulo 6, verso 1. Hebreos capítulo 6 y en el verso 1. Y dice así la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son rudimentos? Son las cosas primeras, lo básico. Cuando empiezas a leer, empiezas con las vocales, ¿verdad? A escribir y a leer.
Empiezas con las vocales y luego con el abecedario. Esos son los rudimentos para aprender a leer. Pero aquí en las cosas de Dios, fíjate lo que dice la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate, ¿qué significa? Que las cosas, cuando tú ya tienes tiempo en una congregación y conoces la doctrina de los apóstoles, esta doctrina de los bautismos, de la fe, de las obras muertas, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ese es lo primero, es el rudimento. Ya tienes que pasar a otras cosas que son más profundas. Pero ¿cómo la gente va a pasar a la profundidad o a la carne? Porque la Escritura dice que la palabra es como si fuera alimento para la gente. Es un alimento. Jesús dijo, yo soy el maná que ha descendido del cielo. Yo soy la comida que ha descendido del cielo, dijo el Hijo de Dios. Que tienen que comer esa información. No literalmente. Los que estaban ahí, dice en el libro, en los evangelios, dice que pensaron que tenían que hacer canibalismo. Comérselo, ellos no entendieron, porque Jesús les explicó, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y dice que en ese día que Jesús les enseñó eso, se apartaron muchos discípulos en ese tiempo de él, porque dijeron, ¿cómo vamos a comernos la carne de este hombre y la sangre? Era como un ejemplo, como los egipcios. La Biblia tiene dos tipos o varios tipos de lenguajes, pero un tipo es el figurativo, como los egipcios. ¿Cómo son el lenguaje que dejaron los egipcios y los mayas y los aztecas aquí en las sociedades antiguas? ¿Cómo lo hicieron? Con imágenes, con dibujos. Es un dibujo que Jesús estaba poniendo para enseñar a la gente, no tiene que ser literal. En sí Dios prohíbe que tomemos sangre, entonces Dios prohíbe que comamos la carne de los seres humanos, no puede hacer eso. ¿Sí me entiendes? Pero ellos no entendían porque no tenían el Espíritu Santo todavía y no tenían el conocimiento. Y dice que en ese tiempo se apartaron muchos. Eso es lo que quieren hablar de la base de la enseñanza de los apóstoles y según ellos ya quieren subir en la espiritualidad. No puedes. Si no aprendes a caminar, ¿cómo vas a correr? Pon a un niño que está aprendiendo a caminar, ponlo a correr, se va a golpear ahí. Es algo bien básico, bien sencillo. La gente no entiende esto. La doctrina de los apóstoles, ¿cuál es? Hay un solo Dios. No te puedes divorciar. Tienes que vivir en santidad. Vamos a ver cuál es la doctrina de los apóstoles y cuál es la fe. Ahorita aquí en Hebreos Pablo hablaba de la fe. Capítulo único del libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis. Judas, vamos a ver capítulo 1 y creo que es el verso número 20. Judas, único capítulo y en el verso 20. Ahorita veíamos que decía, edificaos sobre, ¿cómo? Sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, en Efesios dice, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cuál es la doctrina que debes que practicar la gente. Dice así, capítulo único que tiene el libro de Judas y en el verso 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Cuál es la fe de Dios? ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios y del Espíritu? ¿La santísima fe o la santidad?
Vamos a leer en el Antiguo Testamento, vamos a leer a un profeta. Ellos dicen que creen en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, como la iglesia apostólica nos enseñaba supuestamente. Decía, edificado sobre ¿mande? Sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ya vimos que un apóstol dice que tenemos que edificar, que aprender la santísima fe o la santidad. Vamos a leer al profeta Moisés en el capítulo 19 del libro de Levítico. Vamos a ver qué enseñó. Ese fue un apóstol. Ahora vamos a ver a un profeta. Levítico, capítulo 19. Y en el verso número 1. Estamos viendo la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es la doctrina de acuerdo al libro? Fíjate, capítulo 19, aquí hay un profeta, se llamaba Moisés. Y vamos a ver qué es lo que enseñaba, diferente a lo que enseñan en las congregaciones. Mira, capítulo 19, verso 1. Dice así: habló Dios a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué debe de ser la congregación? Santos. ¿Qué significa ser santo? Esa es la enseñanza de un profeta como era Moisés. Dios le da la palabra, tampoco era de él la enseñanza, ¿verdad? ¿Quién dijo aquí? Habló Dios a Moisés, dice la Escritura. Cuando alguien te enseña algo, no es tuyo, le pertenece a la persona que te lo está enseñando, ¿verdad? Aquí le dice Dios a Moisés, habla a toda la congregación y diles, santos serán o seréis, porque santo es Jehová nuestro Dios. Debemos de ser santos. La enseñanza de Dios, ¿cuál es? La santísima fe, la santidad. Eso es lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Ahí está un profeta, le dio la palabra a Dios y les enseñó al pueblo. Vamos a seguir leyendo ahora. Capítulo 35 del libro de Isaías. 35. Isaías capítulo 35. Verso 8. Vamos a leer. Capítulo 35 de Isaías, verso 8. Dice así: y habrá ahí calzada y camino. O sea, Dios preparó un camino. Aquí está el nombre del camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjate lo que dice la Escritura, por torpe que sea, no se extraviará. Hasta ahí. Tú puedes ser torpe para hacer muchas cosas de las cosas de Dios. Puedes ser torpe, pero si lo estás practicando, Dios te va a enderezar. Te va a ir enderezando para que obedezcas la palabra. Te estás cayendo, te va a levantar. Te estás caminando chueco, te va a guiar para que tú puedas caminar por el camino de la enseñanza. Otro apóstol, Isaías, ¿cómo se llama el camino de Dios? La santidad. Hay un solo Dios, la santidad es la fe de Dios y la enseñanza de Dios. Es de Dios, no es de los hombres. Eso es lo que la gente no ha entendido. Aquí nos dice el profeta Isaías que habrá un camino y será llamado el camino de la santidad. Pero ya dice que el camino es católico, el camino es apostólico, el camino es Pentecostés, el camino... No. La palabra Pentecostés está en la Biblia. La palabra apóstol está en la Biblia. Pero la doctrina que están enseñando no es como dice la Escritura. Tenemos que creer como está escrito, dijo el Señor Jesús.
¿Por qué la gente le cambia? ¿Por qué la gente no enseña esto? ¿Qué es santidad? Vamos a leer Levítico capítulo 10, verso 10. Levítico capítulo 10 y en el verso 10. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 10, verso 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué debe de hacer la gente? Discernir. Cuando tú empiezas a caminar en el camino de Dios, vas a poder saber o entender las diferencias entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entre lo santo, ¿qué es lo santo? La enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Esto es lo santo. Cuando empiezas a caminar en la santidad de Dios, empiezas a entender verdaderamente lo que Dios te mandó a hacer para poder ser salvo. ¿Verdad? Los profetas enseñaron santidad, diferencia entre lo santo y lo inmundo. Enseñaron que había un solo Dios. Las religiones han hecho tantas doctrinas de un verso sin tener entendimiento. Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice así: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la gente, los trinitarios, ahí dicen, ahí está la Trinidad. Porque el profeta dijo 3 veces santo, ¿significa que dioses son 3 dioses? Él dice, santo el Hijo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Ese es su entendimiento que tiene la gente. Y ellos agarran de ese verso y dicen, son 3 dioses, que son 3 personas o tres dioses que conforman un solo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Pero eso es contrario, o es contraria a lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No puedes agarrar un verso y no tener el Espíritu Santo, que es lo que pasa primeramente, ponerte a predicar. ¿Cómo la gente predica sin el Espíritu Santo? ¿Cómo la gente enseña sin tener la doctrina de los apóstoles y de los profetas? Y por eso la gente erra. Están errados completamente. ¿Cómo enseñaron los apóstoles? Que hay un solo Dios, que es la santidad de Dios, es el camino de Dios, y que tú tienes que ser santo y que yo tengo que ser santo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Efesios, vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, verso 4. Ya vimos que santidad le dijo, sean santos, le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, y nos lo repite en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, verso número 4. Ahí te dice lo que debes de ser. No pentecostal, no apostólico, no evangélico. No, eso no dice la Biblia. La palabra evangelio significa una buena noticia, que fue lo que trajo el Señor Jesucristo a la humanidad. Una buena noticia, la salvación del alma de los que quieran recibirlo y arrepentirse y hacer lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 4 dice así: según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? ¿Apostólicos? ¿Qué tienes que ser? ¿Católico? ¿Masón? ¿Cómo dice ahí? Santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. La gente que quiere seguir a Dios tiene que reconocer que Él es uno y tiene que reconocer que la santidad de Dios es esa es la doctrina o la enseñanza que el Señor Jesucristo trajo. Es la enseñanza que Moisés trajo al pueblo y lo que practicó, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando Moisés bajó de ayunar 40 días y 40 noches, bajó del monte, y dice que lo tenían que tapar con un manto porque emanaba la luz de Dios, de su cuerpo.
cuerpo, de cómo se había santificado. Imagínate ayunar 40 días. Imagínate ayunar 40 días. Y no ayunar como nos enseñaron en la apostólica. En la apostólica dicen, en la iglesia apostólica nos enseñaron que el ayuno es de las 4 de la mañana que te levantes, 5, hasta las 6 de la tarde. Ese es un ayuno. Esa es una mentira. La enseñanza de los apóstoles y de los profetas, ¿cuál es? Que dice la escritura, y los apóstoles ayunaron todo el día. ¿Qué es todo el día? Del medianoche para nuestras horas hasta la medianoche del otro día. Así es. En la iglesia apostólica te enseñan que no puedes usar el aceite. Cualquier persona, al menos que no tengas una credencial. Nos enseñaron eso. A mí me enseñaron eso. Las mujeres no pueden tocar el aceite, ¿verdad? Pero sí pueden predicar allá abajo, ¿verdad? Pero no pueden usar el aceite. Es una mentira. No pueden predicar las mujeres, pero sí pueden usar el aceite. Te permite la mujer usar el aceite cuando vas a ayunar. Dice la escritura, el Señor Jesucristo enseñó esto. Unge tu cabeza y lava tu rostro, dice, ¿verdad? Unge tu cabeza y lava tu rostro. Para que no le des a la gente a entender que andas ayunando. Porque tu Padre, que en secreto está viendo que está haciendo esas cosas, te va a recompensar en público, dice la palabra de Dios. Entonces, esta es la enseñanza de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Él nos escogió, ¿eh? A mí no me escogió nadie de ninguna iglesia. Y eso es lo que la gente no entiende. Antes de que yo venga y me bauticé en la iglesia apostólica, como dice la escritura. Yo no sabía que me tenía que bautizar y yo no sabía que me tenía que bautizar en el nombre de Jesucristo. Hasta que lo leí, hasta que Dios me dio el entendimiento cómo debía de ser. La Biblia dice, un solo bautismo, una fe, un solo Señor. Habla de un bautismo que debe de ser en el nombre de Jesucristo. Hay unos que bautizan como en el nombre de Jesús, ¿verdad? Están errados. No puede decir Jesús nomás, porque yo me llamo Jesús. Aquí en el Nuevo Testamento hay un Bar Jesús. Y también la palabra Josué es en hebreo, o Joshua, esa palabra es Jesús. Si tú eres allá no sé, de hebreo y te arrepientes y tú dices, lo puedes bautizar, y si van a bautizar los ministros en su idioma propio, y ellos dicen, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, el Mesías. Esa es la palabra para Jesús el Mesías. Para nosotros traducido es Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Entonces, son estas cosas que la gente no entiende. Te enseñan mal. No te enseñan la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Por aquí dice que Él nos escogió en Él, en Dios, en el Hijo de Dios, para que creyéramos en su sacrificio y que Dios estaba en Cristo, adentro de Él, para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, sin pecado, sin error. Desde que conoces a Dios, dejas todo lo malo y te empiezas a limpiar. Y el limpiarte no va a pasar de un día para otro. La gente a veces se equivoca también. Esa es una falsa enseñanza. Piensas que porque sales del bautismo, ya sales limpio. Sí, te perdonó los pecados Dios, pero tienes que trabajar en santificarte para Dios, de acuerdo a lo que dice el libro. Eso es la doctrina de los apóstoles. Diferente, ¿verdad?, a lo que nos enseñaron. Diferente a lo que dice Dios, a lo que dicen los hombres. Fíjate lo que dice la escritura. Vamos a leer un verso. Vamos a leer el libro de Enoc. El libro de Enoc, y vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a ver. Capítulo 1 del libro de Enoc, y en el verso 9. ¿Por qué leo el libro de Enoc? Mucha gente me ha preguntado por internet, pero ¿por qué? Me empezaron a preguntar que por qué predicaba del libro de Enoc. Porque lo quitaron de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo sé que lo quitaron de las Sagradas Escrituras? Porque en los 66 libros habla de Enoc, ¿verdad? Dice séptimo desde Adán. Y aparte de que está en el libro de Enoc, aquí en las Sagradas Escrituras hay una profecía en el libro de Enoc, ¿verdad? Una profecía que no está en ninguna parte del Antiguo Testamento, sino está en el libro de Enoc. Por eso lo mandamos a imprimir, o lo imprimió, me lo regalaron, mi esposa, y por eso predicamos de esto. Fíjate, vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Enoc, y en el verso número 9, y dice así:
Mira que Él viene con una multitud ¿de qué viene? De sus santos. Fíjate lo que dice Dios. Él viene con una multitud de sus santos. Profeta, ¿eh? Enoc, un profeta. Fíjate lo que predicaba, lo mismo que predicó Pedro, lo mismo que predicó el Hijo de Dios. Este fue el séptimo desde Adán, predicó la misma doctrina. Viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos, y Él aniquilará a los impíos y castigará toda carne por sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras. Son altaneros cuando le cambian a la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Son altaneros. Yo tengo una mega iglesia. Yo soy el obispo de este distrito. Tengo 12,000 personas en el distrito. Tengo mi iglesia 20,000 personas que se congregan cada domingo. Hago 3 cultos de 40,000. Hay iglesias que hasta 40,000 personas se reúnen en un solo domingo. ¿Pero qué les enseñan? Trinidad, homosexualidad, que está bien y que no. ¿Qué les preguntan a esos pastores? Está mal que practiquen la homosexualidad. Y yo tengo amigos homosexuales, decía un pastor ahí famoso ahí por la televisión. Está permitiendo y está corrompiendo con sus palabras altaneras y duras. Son malvados y pecadores, dice la palabra de Dios, por cambiarle a lo que dice el libro. Sigue diciendo, y aniquilará a los impíos y castigará toda carne por todas sus obras impías. Cuando estás pecando, estás cometiendo obras, acciones malas, acciones impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Cuando tú le cambias a la doctrina de los apóstoles y de los profetas, estás hablando en contra de ¿quién? De Dios. Y Dios, si no te arrepientes y te corriges tu camino y te sales de las iglesias falsas, te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Hay otras iglesias que predican y dicen que no existe el infierno, ¿verdad? No creen en el infierno. Otras y doctrinas enseñan los testigos de Jehová que este mundo, dicen que no va a ser destruido, que el milenio y que todo va a ser, que vas a vivir eternamente aquí, que Dios va a limpiar la tierra. Esa es su doctrina. Dios dice en su palabra que Dios va a destruir esta tierra. Entonces, ¿de dónde? Porque el apóstol Pedro dijo en el libro del apóstol, en la carta de Pedro, ahí dice, Dios destruirá todos los elementos. Los elementos son la tierra y todo lo que hay dentro de esta tierra. Los va a destruir por fuego, dice. Por fuego los va a destruir. La gente no cree, la gente no entiende. Las iglesias juegan, es un club social ir a una iglesia. ¿Cuál doctrina de apóstoles me enseñaron en la iglesia apostólica? Es una mentira. No me enseñaron nada. 8 años de mi vida ahí y no me enseñaron nunca la doctrina de Dios, ni de los apóstoles, ni de los profetas. Es la misma. No es otra diferente. ¿De dónde pues? ¿De dónde se jactan ellos y se le hacen? Son altaneros. Son altaneros. Yo te digo, yo tengo la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Dónde la tienes, hermano? Aquí, en el libro. Pero ¿cómo la explicas? Por la misericordia de Dios me ha dado la sabiduría para entender las sagradas escrituras. Dice la palabra de Dios en los evangelios, dice, y ya que resucitó el Señor Jesucristo, le dijo, y les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras. Se sorprendían de Pedro cuando se paraba en frente de multitud. Los fariseos que desde niños estudiaban el Antiguo Testamento, estudiaban las escrituras, lo veían cómo estaba vestido y veían que era un hombre de pocas letras, dice la escritura, y se sorprendían la sabiduría que tenía ese hombre para explicar las cosas de Dios. A Jesús le dijeron, ¿de dónde sacó estas cosas? Esta doctrina, esta enseñanza, ¿ha salido alguna cosa buena alguna vez de Nazaret? ¿Ha salido de Tijuana algo bueno?
del barrio pobre allá del Florido. No, la gente cree eso, porque ellos creen en lo que la gente se deja llevar por la apariencia. La doctrina de los apóstoles y de los profetas es que es un solo Dios, que la santidad de Dios es el camino de Dios. Los profetas lo escribieron y los apóstoles lo enseñaron. ¿De dónde la gente enseña estas mentiras? ¿Y de dónde creen que es verídico lo que están enseñando? Todos escribieron lo mismo. Salomón escribió lo mismo en otro libro que le quitaron las Sagradas Escrituras. Todos estos libros, las primeras Biblias que se hicieron, la tradujeron a nuestro idioma, que es el castellano, que viene de Castilla. Así estaban las Biblias de antes, así mire, de este vuelo, los primeros traductores. Y no eran católicos todos, pero la mayoría, la gente que sabía leer y traducir idiomas, que sabía varios idiomas, así eran. El libro de Enoch lo traía, Sabiduría de Salomón, el libro de Susana. Todo esto, ¿mande? Eclesiástico de Salomón. Así estaban las Biblias. ¿De dónde salieron que estos 66 libros nomás son las Sagradas Escrituras? ¿Salomón está en las Sagradas Escrituras? Escribió Proverbios también, Eclesiastés, el cántico de Cantar de Cantares en inglés, Cántico de Salomón, Cantar de Cantares en español. Ajá. Entonces, esta gente, ¿de dónde saca? Esa no es la doctrina de los apóstoles y los profetas, porque ellos hablaban de todos estos. Fíjate lo que dice, capítulo 5 del libro de Sabiduría de Salomón. El libro de la Sabiduría, capítulo 5. Y en el verso 19 dice así: empuñará como escudo. Fíjate lo que dice Dios. Empuñará como escudo invencible su santidad. Empuñará como escudo invencible su santidad. Cuando uno conoce la doctrina de los apóstoles y de los profetas, un escudo como usaron en los tiempos de antes los romanos, traían un escudo aquí, ¿verdad? Así, para protegerse de los ataques del enemigo, de las otras naciones. Tú puedes ver hasta películas ahí en la tele han hecho, ¿no? Y dice la palabra de Dios, dice que cuando tú conoces la doctrina de los apóstoles y de los profetas, te va a pasar esto: vas a empuñar como un escudo invencible su santidad. Practicas la santidad, aquí va a rebotar el poder del diablo, te va a tambalear, porque pues si tú vas a una guerra y traes un escudo y te pega, pues, te tambalea, ¿verdad? Te tambalea, pero no te va a vencer, porque vas a ser invencible, porque tienes la enseñanza de parte de Dios. Esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que enseña Dios. Ya casi terminamos, fíjate. Vamos a leer. Vamos a ver cómo es parte de la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Jeremías, vamos a leer capítulo 1. Vamos a ver a otro profeta y vamos a ver cuál es cómo es que llama Dios a los profetas y a los apóstoles. Jeremías capítulo 1. Verso 4. Capítulo 1 del libro de Jeremías, y en el verso número 4 dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué le hizo Dios al profeta Jeremías? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjate lo que sigue diciendo. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y Jehová dijo: no me digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe
irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Quién habla en el profeta? Dios. ¿Puede hablar por su propia cuenta? No. ¿Qué es lo que va a hablar? Lo que está en la palabra de Dios. No temas delante de ellos, porque yo contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo hace Dios a un profeta? Pone sus palabras en su boca. ¿Cómo hace a un apóstol? Pone sus palabras en su boca. ¿Existen los apóstoles? Siguen existiendo. No los ha quitado. ¿Existen los profetas? Siguen existiendo. Esta es la manera que Dios forma, Te habla por un sueño, te habla audiblemente. ¿Cómo le habló? Aquí le estaba hablando audiblemente a Jeremías. ¿Cómo le habló al profeta Samuel cuando era un niño también? Le habló por una voz audible. A Pablo, ¿cómo se le apareció? Por una visión. Iba caminando, era un perseguidor de la iglesia y iba a hacer cosas en contra de los hermanos, y se le apareció una luz y escuchó una voz y cayó de rodillas en tierra, dice la escritura. ¿Y qué pasó? Esa es la manera de Dios. Acá en las iglesias tienes que sacar una credencial para predicar. Acá en las iglesias les dan un diploma para ser apóstol. Los trinitarios les dan ya eras un pastor, ahora eres apóstol. Es una mentira. O te llama Dios para ser apóstol o te llama para ser profeta. No llama a pastores, ni a evangelistas, ni a maestros. El apóstol, el libro te enseña los requisitos de un obispo, que es como un apóstol, que es como un pastor, perdón. Y si el apóstol ve que la persona llena los requisitos, entonces va a orar por él y le va a decir: hermano, usted ya es un pastor, haga su obra. Hermano, usted es un evangelista, vaya y haga la obra. Usted es un maestro, hermano, siga con la obra. Esa es la manera de los apóstoles, esa es la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Esa es la manera de Dios. No que te vayas a un seminario teológico. Yo les llamo cementerios teológicos, porque sepultan a la gente cuando sales de ahí. Sepultan sus almas y sepultan su vida a la perdición, porque no tienen la doctrina de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué debe de hacer la gente? Salirse de las congregaciones. Salirse por su vida. Le están quitando dinero nomás. ¿Qué es lo que debe de hacer cuando entran ingresos de diezmos y de ofrendas? ¿Para qué se usan? El libro te dice. Los apóstoles y los profetas lo escribieron. Dios a través de ellos escribieron todo lo que debemos de hacer. Entonces, ¿de dónde me dicen ellos que siguen a los apóstoles la doctrina de los apóstoles y los profetas? No es cierto. No, negativo. Y cualquiera que quiera venir a debatir, siempre les digo, son bienvenidos, pueden venir aquí, son bienvenidos, o vamos, y con la Biblia eliminamos esa mentira. Esas mentiras no están en las Sagradas Escrituras. Le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que trajo en este día. Le damos gracias porque nos enseña. Como siempre les digo, la enseñanza va para allá y es para mí. Hay cosas que yo estoy predicando aquí en este mismo momento y el Señor mismo me empieza a enseñar aquí. Hay cosas que estoy leyendo en el libro y de repente yo no las sabía y en este mismo momento Dios me las enseña. Porque así trabaja Dios. Cuando envía a una persona verdaderamente a predicar, y es una persona que Dios, a través de lo que dice las Sagradas Escrituras, igualito te llama para ser un mensajero, Dios te abre el entendimiento y te enseña de esta manera. Por eso una persona que agarra y que hace ¿qué es lo que hacen los predicadores o el pastor con los pastores que tuvimos? Ellos agarran y hacen bosquejos y van haciendo bosquejos y predican. No, Dios ya tiene todo lo que tenemos que predicar aquí en el libro. Ahora es, métete a ayunar, métete a orar, métete con Dios y Dios te va a ir mostrando. Y si hay una persona, un apóstol, un profeta que te enseñe la Escritura, pues vas a aprender conocimiento de Dios, verdaderamente. No como esos charlatanes. No estoy hablando de ese Maldonado y esa gente que salen ahí por internet. Son una bola de estafadores. O como los que vinieron aquí, ¿cómo se llama? Benny Hinn.
Aquí hasta Tijuana vino y ahí les tomó un montón de feria ahí. Mi suegra fue una de las que fue, ¿verdad? No fue. Iba a ir. Ana fue, ¿verdad? Una hermana de la congregación donde estábamos, ¿no? Entonces, eso no está bien, pues. Cuando es la doctrina de los apóstoles y los profetas, te apegas al libro. Te apegas al libro. Le damos gracias al Señor porque nos trajo este mensaje y vamos a terminar con este verso para toda la gente que no se ha arrepentido y que no se ha bautizado, como dice la Escritura. Si tú estás en una iglesia trinitaria y tú no te has bautizado, como dice la Escritura, fíjate lo que debes de hacer y el mandato que el Señor Jesús le dio a sus apóstoles. Esta es la doctrina de los apóstoles. Fíjate, Pedro les dijo: arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que debe de hacer una prostituta, un narcotraficante, un sicario, un asesino, un violador, un mentiroso, todos fuimos mentirosos alguna vez en nuestra vida, y esto es la diferencia, que ya nos arrepentimos. Tienes que hacer lo mismo tú, tienes que arrepentirte, después te tienes que bautizar. Cada uno de vosotros. ¿Por qué dice la Biblia cada uno? Porque Dios sabía que hay doctrinas como los mormones, que ellos llegan a tu casa y te preguntan: ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llamó tu abuela que está muerta? ¿Tu tío que está muerto? Y dime tus nombres. Lo apuntan todos en un papel, y ya que lo apuntan, agarran y se bautizan. Esa misma persona se bautiza por toda esa gente. Por eso Dios sabía esto, y Dios manda que debe de ser individualmente, cada uno en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y después de eso vas a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas, como lo hicieron el día de Pentecostés, lenguas terrenales. Si tú, un ejemplo, no conoces el alemán, el idioma, y el Espíritu de Dios se mete en ti y de repente empieza a hablar en alemán, hay un alemán cerca de ti, va a decir lo mismo que dice el libro. Ese está hablando en alemán y está glorificando a Dios. Fue lo que le pasó a los hermanos en el capítulo 2 del libro en el capítulo 1 del libro de los Hechos en adelante. Entonces, eso es lo mismo que le tiene que pasar a la gente. Hay muchas iglesias y muchas congregaciones que tienen falsas lenguas. No han recibido el Espíritu Santo. Hay otros que por misericordia, como yo, recibí el Espíritu Santo. Yo estaba dentro de la congregación de la iglesia apostólica, no lo recibí en la iglesia. Después de ayunar y de orar varios días, Dios en mi casa orando me dio las lenguas. El Espíritu Santo entró en mí. Y esa es la evidencia de que el Espíritu Santo ha entrado en la gente. Empieza a hablar en alemán, empieza a hablar en inglés. Había un hermano en la iglesia que hablaba en inglés y él no sabe ni una palabra de inglés. Y por obra del poder de Dios, él glorificaba. ¿Y qué estaba? Yo entiendo un poquito inglés y yo escuchaba lo que decía y decía glory to God, decía. Y esa es la primera palabra que escuché que el hermano hablaba en lenguas. Estaba glorificando, como dice el libro. Lo que dice el libro se cumple en verdad cuando tú haces y tratas de buscar y obedecer las sagradas escrituras. Pero eso es lo que debe de hacer el mundo entero. Toda la gente está bajo el poder del maligno. Todo el mundo entero, dice la Escritura. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? Si estás en una iglesia, deja tu congregación. Es mejor estar en tu casa y escuchar. Si estás por internet escuchando, escucha este mensaje. Es preferible estar en tu casa, escuchar un mensaje verdaderamente de un hombre de Dios. Pero salir de la falsedad es lo que debe de hacer el mundo entero. Dejar la mentira. Salgan. Hay un verso en la Escritura que dice, en el libro de Apocalipsis, que dice: iglesia mía, sal de entre ellos, dice. Sal de entre la ramera. La ramera, las iglesias cristianas dicen que es la iglesia católica. No, la ramera es la religión que se mueve en el mundo entero. La mentira, la falsedad. Se ha prostituido con los gobernantes. La iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús cada año va al informe
presidencial de cada presidente de México. ¿Qué significa? Que los invitan a estar en el gabinete a sus líderes, no solo los apostólicos, sino a los pentecostales, a los católicos. Ahí tienes un católico, a uno del judaísmo. Los invitan a que hagan al informe presidencial que hace cada año el presidente. Igual en varios países del mundo. En Estados Unidos lo hacen y en México lo hacen. No sé en los demás, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Se están prostituyendo con los gobiernos. Entonces, lo que dice la Biblia se cumple. Lo que debes de hacer es salir de la mentira para que te salves tú y tu familia, tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, tus generaciones que siguen después de ti. Eso es lo que la gente debe de hacer: arrepentirse y bautizarse, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesucristo.